Y para continuar nos encontramos con un buen amigo de nombre Jesús. Hola, ¿cómo estás? Hola Fanny, me encuentro muy bien y es un gusto estar de nuevo en tu canal. Ay, pues muchas gracias. Me alegro que te encuentres a gusto y pues yo te cedo el micrófono para que nos empieces a contar tu historia. Antes de comenzar a contar mis historias, quisiera aclarar que no soy una persona que cree en fantasmas. Algunas veces como que busco la explicación lógica o también entiendo que hay cosas que sobrepasan nuestro entendimiento. La primera historia que voy a contar sucedió cuando tenía más o menos 5 años. En ese tiempo recuerdo que yo dormía en una litera, que era en la parte superior. En esa noche había tenido pesadillas y de repente amanecí en el sillón, en el cual tenía todos los muñecos arriba de mí. Mis hermanos me cuentan que yo estaba gritando que los muñecos me estaban pegando en la noche. Entonces cuando se dieron cuenta, yo ya estaba en el sillón y con los muñecos encima. Es algo que pues no le encontramos alguna explicación. Quizás yo sonámbulo me los eché encima, pero eso fue lo que pasó. Después de eso no sucedió algo similar con los muñecos y solo se dejó como una sola experiencia. La segunda historia que voy a contar sucedió en el 2020, en el cual yo vivía en un departamento. En ese edificio habitaban demasiadas personas. Fue un domingo que sucedió esto. De pura casualidad, creo que no había nadie, o por lo que yo me di cuenta, por las luces que estaban apagadas, no estaban todos los vecinos. Solo estábamos los de la planta baja, yo que estaba en el primer piso, y creo que los del segundo o tercer piso. Yo estaba escuchando un podcast en el estéreo. Entonces lo tenía a alto volumen porque como estaba limpiando el departamento, quería escucharlo en todos los lugares que estaba limpiando. De repente empecé a escuchar mucho ruido y también mi perrito estaba ladrando, por lo que le bajé el volumen para escuchar mejor. De repente escuché como una maceta cayó y me empecé a asomar para ver qué es lo que había pasado, si todo estaba bien, si alguien no había tenido algún problema. Y de repente empecé a escuchar a alguien que le decía a otra persona que abandonara ese cuerpo. Y la voz que respondía se escuchaba en otro idioma. Primero pensé, quizás es también una película, pero la voz se escuchaba muy clara. Y también si se estuviera viendo una película, vibraría el edificio o la parte de arriba, las personas que vivían arriba de mí, ya que estarían con el volumen alto. Pero después de eso presté más atención y me di cuenta que sí que eran personas hablando. De ahí mi cachorra como que empezó a tener miedo. Entonces yo estaba esperando que alguien más llegara para que escuchara lo mismo que yo. Por lo que nadie llegó. Y después escuchó arriba cómo salió una persona, bajó del edificio, se subió a su carro porque me asomé y se fue. Y de pronto empezaron a llegar los vecinos, llegó mi hermano, pero casi nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El vecino de la planta baja sí, porque esa maceta cayó en su patio y él fue de los que sí se dio cuenta de lo que quizás estaba pasando. De esa historia quizás yo le intento dar como un sentido psicológico en el cual le pasaba algo a la persona, pero tampoco puedo asegurar eso.
No puedo asegurar que era una posesión o que era un tema psicológico. Y la última historia que voy a contar también sucedió en ese edificio. Fue una vez que igual estaba solo, era de noche, yo ya estaba durmiendo, pero me llega a pasar que a veces en las noches tengo sed. Entonces me paro, tomo agua y me acuesto. Entonces, esa vez me paré, vi el cuarto de al lado, estaba cerrado. Me serví agua, regresé y la puerta estaba abierta. En ese momento no le di tanta importancia porque dije, "Ah, quizás se abrió o quizás de por sí estaba abierta". Pero al otro día fue cuando entré en razón, en el cual esa puerta estaba completamente cerrada. Para abrirla se necesitaba empujarla con fuerza porque se tenía, este, estaba hinchada por el tiempo que ya tenía esa puerta de estar ahí. Y, y era lo que ocasionaba que no abriera con facilidad. Después de mudarme de ese edificio, ya no me volvieron a suceder cosas similares. Quizás era algo que solo sucedía en ese edificio o quizás en ese momento, no lo sé. Son cosas que sucedieron. Pues muchísimas gracias, Jesús, por contarnos tus historias. Qué bueno que ya no estás en ese edificio y que ya no te ha pasado nada extraño. Y bueno, pues nosotros vamos a continuar y tú cuídate mucho. De nada, Fanny. Ya si llega a suceder algo, te lo estaré contando para que lo agregues en uno de tus videos. Y también para los demás, siempre recuerden buscar primero la razón de las cosas, la manera lógica, para no creer tanto que es un fantasma o algo similar. Primero buscamos la explicación lógica y si no la hay, entonces lo dejamos en duda. Cuídense mucho, hasta luego. Y ahora nos encontramos con una buena amiga de nombre Dana. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Me alegro mucho, yo también muy bien, gracias. Y bueno, pues yo te dejo listo el micrófono para que nos cuentes tu historia, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, esta historia me pasó a mí, de hecho, hace unos... ¿Cuántos años? Cuando tenía 4 años. Y yo, bueno, en ese entonces iba en segundo de kinder. Y yo siempre que regresaba de la escuela me gustaba dormir, pues me levantaba muy temprano. Entonces me gustaba mucho dormir. Y recuerdo que mi mamá siempre así que estuviera ocupada, pero conmigo, yo, yo le decía a mi mamá que yo contándole le decía a mi mamá que yo decía como, yo como que gritaba, mamá, pero ella pues no lo escuchaba así, ella escuchaba más que yo hiciera como que me ahogaba. Y pues ella se asustaba, la primera vez se asustó mucho y no sabía cómo reaccionar. Entonces esa vez dice que me dio una nalgada para que reaccionara y así como eso ya era como que diario, ¿no? Así fue un tiempo donde y siempre que regresaba de la escuela yo a mi mamá le contaba que allá en la escuela jugaba con una amiguita. La verdad no recuerdo el nombre, pero recuerdo que tenía trenzas y un vestido blanco, blanco, muy sucio, como si fuera una niña de la calle, algo así. Y que yo siempre la veía en un ropero que tenía de las princesas, siempre la señalaba y siempre. Y yo cuando regresaba decía que la había visto y había jugado con ella en la escuela. Pues a lo mejor todos de niños chiquitos tuvimos algún amigo imaginario, pero a mi mamá sí se le hacía muy raro que yo la viera también en casa. Eh,
Y no solo eso, sino por lo que pasaba, sino que me empezaba como se puede decir que era como una crisis, porque pues uno, pues yo me ponía como muy histérica, se puede decir, porque si yo le decía a mamá, que decía mamá, pues está chiquita, y ella no dice que no. Entonces un día me llevaron a hacer una limpia y allá les dijeron cómo me tenían, la verdad yo no recuerdo, tampoco supe muy bien cómo tenía que ser la limpia, pero ellos les dijeron a las personas que me limpiaron, no me hicieron todo eso, le dijeron a mi mamá que yo iba a poder leer cartas tarot a raíz de eso. Entonces, pues me fueron haciendo la limpia conforme a las cosas. Yo todavía veo cosas que podía ver, cosas que los demás no. Yo iba a poder ver y puedo ver todavía cosas que pues la demás gente no puede. Y sí, todavía tengo parte como tal, una recuperación por completo no hubo, pero entonces pues sí me hicieron mi limpia. Se bajó todo eso de que cuando dormía pues me molestaban porque pues yo escuchaba voces y ya, y así tras el tiempo le digo a mi mamá que si yo en casa, en mi casa o en casas ajenas, si veo personas que no están, realmente que no están. Y bueno, esa fue un poco de la historia que quería contarles. Muchas gracias. Pues muchas gracias por tu historia. Es la primera que me toca, como quien dice, lo que tú tienes es un don para poder ver pues sí, a personas que no están y pues incluso poder comunicarte con ellas y eso de que incluso puedes leer las cartas. Lo tuyo más bien fue un don que pues se te manifestó desde chiquita y por eso hasta la fecha todavía lo puedes hacer. Y bueno, pues muchísimas gracias por tu historia y nosotros continuamos. Cuídate mucho. No, en serio, muchas gracias a ti. Igual, cuídate mucho y espero vernos pronto. Muchas gracias.